Hola, buenas Mandan. tardes. Buenas tardes. Buenas. Ay, siempre me olvido que hay que poner el presente. Vamos a guardar unos minutitos mientras terminan de ingresar. Los que ya están acá vayan poniendo el presente y voy a terminar Profe, de configurar unas cosas. Sí, Lore. sí, le quería avisar, se lo dejé igual en el chat, que Natalia Núñez nos avisó que está con datos, no tiene wifi, así que no se va a poder conectar. Está bien, no hay problema. Ok, Buenas tardes, profe. Buenas. ¿Cómo va? Buenas tardes.
Bueno, vamos a arrancar. Ya todos pusieron el presente. Si no lo hicieron, déjenlo. Entonces, antes que nada, trabajo número 4. ¿Número 4 era? Sí. De editores de texto. Estuve corrigiendo. Creo que faltan un par que entregaron con demora, así que después de finalizar la clase termino de corregirlos. Voy a hacerles un par de devoluciones a algunos y bueno, damos comienzo al siguiente trabajo práctico. Pero bueno, por lo que estuve viendo, por lo general están todos muy bien, todos con muy buena nota, o sea, pudieron llevar a cabo todas las indicaciones que tiene el trabajo práctico. Algunos tuvieron complicaciones con los márgenes, que ahora lo vamos a repasar. Hubo problemas también con copiar y pegar de un programa a otro, que esto lo habíamos mencionado en la clase pasada, que muchas veces se desconfigura todo lo que tenemos armado. Entonces tengan cuidado con eso. Traten de no hacerlo, y si lo van a hacer, revisen después bien que esté todo acomodado y que no haya ningún problema. Y presten atención a los márgenes, que eso también se suele desconfigurar con facilidad. ¿Qué otra cosa corregí? Algo que me hizo notar una compañera, no recuerdo ahora quién fue, no sé si fue Natalia, es que los márgenes a veces cuesta configurarlos o tienen ciertas limitaciones dependiendo si nosotros tenemos instalada una impresora o configurada una impresora en nuestra máquina. Dependiendo de las limitaciones que tenga esa impresora a la hora de imprimir, nos va a limitar a nosotros en la configuración que podamos darle a los márgenes. Así que eso ténganlo en cuenta. Puede ser que a veces les aparezcan mensajes de tal margen no se puede configurar y tiene que ser mínimo tanto. Eso va a estar dado por el programa, por los drivers, por la impresora que tengan. Entonces, ténganlo en cuenta. Si lo notan, bueno, me avisan, no hay ningún problema. ¿Qué más? Sí, Lore, que levantaste la mano. Justamente lo que le quería mencionar era eso. Yo después consulté con los compañeros porque no podía configurar lo que había indicado, ¿sí? Y cuando quería darle OK me salía que, no me acuerdo si era el, el derecho o el superior, que me decía que por la limitación de la impresora solo podía dejarlo en 1,46. Yo puse omitir y lo dejé en centímetro, igual como usted lo había solicitado. No sé si está bien eso. Sí, no hay problema con eso. Porque yo lo envié así, creo que lo envié, no sé si el lunes o el domingo, pero como todavía no tuve devolución, dije, bueno, no sabía si estaba bien o no. No se preocupen por eso, todavía no hice devolución de ninguno. Ok. Ténganlo en cuenta. Si pueden omitirlo y queda configurado el margen como yo les indico en los trabajos, listo, perfecto. Yo lo puse omitir y me lo aceptó, puse omitir y quedó eh, Sí, los centímetros que solicitó. lo único, tengan en cuenta que acá no hay ningún problema porque ustedes lo están entregando de forma digital. Yo lo corrijo de esa manera. A la hora de imprimirlo, ténganlo en consideración porque bueno, tal vez la impresora les come parte del texto, ¿sí? Había una mano levantada, Belén. Sí, profe, respecto al trabajo, usted dijo que no corrigió los que se entraban fuera del término. Disculpe, justo llegué y nada, quería saber eso, porque yo lo entregué el domingo y todavía no tengo la corrección hecha. No. Los que entregaron hoy fuera del término, yo los voy a corregir igual, obviamente. Ok, Tengan en cuenta que yo tomo en consideración si se entrega fuera de término o no.
No, pero no, bueno, igual era más que nada porque quería saber si lo había llegado o no, porque yo lo entré el domingo y por eso no estaba no, corregido. sí, 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 Esa era mi sí. duda nada Todos más. los que se entregaron en estos días los estuve revisando. Ah, perfecto, gracias. Bueno, eso con respecto al trabajo número 4. Si mal no recuerdo, no. Sí, algunos se olvidaron tal vez de algunos puntos, no sé, alguna negrita, itálica en la cita, em, pero bueno, pequeñeces en realidad. El resto del trabajo lo pudieron realizar sin problema. Profe, una consulta. ¿El itálica es igual que la cursiva? O sea, ¿significa lo mismo? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Se le dice itálica, cursiva. em, Esa duda se había generado por eso, porque como tuvo devolución, alguna de las compañeras nos había dicho itálica y yo entendía que era cursiva, pero no sabía que era lo mismo, porque itálica yo la tenía como un formato de letra, puede ser también, cuando uno busca el formato de letra, como saca el gris, sí, Arial, mm, ok. a veces mezclo las palabras. Piensen que yo vengo de el ámbito de diseño gráfico y Ah, usamos terminología distinta a lo que se suele decir en informática. Entonces, cursiva, itálica es lo mismo. eh, bueno, italic en inglés. Por eso lo que vimos eh, en los programas cuando están configurados en inglés o en español, que cambia también la manera en que aparece la opción en el programa. Pero es lo mismo, no se preocupen. Mm, Bueno, les voy a presentar el trabajo. Sheila, sí, decime, mientras presento. Profe, una consulta. ¿Mandó la nota a los que no No, todavía no corrigió? devolví ninguna nota. Ah, eso, disculpe. Gracias. Bueno, a ver si esto se digna presentar. Ahí está. Bien. Bueno, como siempre, está. Ya está publicado el trabajo. Esta vez lo dejé publicado con antelación para que puedan ir viendo cuáles eran las pautas y lo que íbamos a hacer. Obviamente, yo ahora les voy a mostrar en el Word y en el Docs cómo se hace esto que tenemos acá, que es un gráfico. Es un gráfico simple eh, y la toma de datos que realiza también es bastante sencilla. No es que vayamos a realizar una base de datos muy compleja. Profe, no. Sí, Como no se veía ese ratito, recién pude ver. Disculpe. Profe, una pregunta. Usted cuando nos indica la información a buscar, son navegadores. ¿Se puede hablar sobre uno navegador o varios de los que estamos usando? bien. Ahora vamos a eso justamente. Mm, ok, Eh, bueno, en principio el trabajo consta de pautas similares al anterior. Tienen una serie de indicaciones de cómo quiero que estén los títulos, de cómo tiene que estar el texto. Obviamente vamos a insertar en este caso un gráfico, no una imagen. Vamos a ver cómo se configura el gráfico y todo. Eh, Tiene una limitación de páginas. En este caso tienen que ser dos páginas por la cantidad de información que tiene. Tiene que tener un formato determinado. Eh, Al igual que el anterior, lo van a poder realizar en el Word o en el Docs. O bueno,
en otros programas que utilicen ustedes. O sea, las funciones que usamos son las mismas que el anterior, son las básicas con el agregado del gráfico. Obviamente va a tener que estar renombrado con apellido, nombre, TP5. Revisen y tengan en cuenta la fecha y la hora de entrega. Y lo que vamos a ver en este trabajo es, o la información que van a tener que recopilar ustedes, es con respecto a los navegadores. Lo que yo quiero que busquen es, por un lado, información para poder confeccionar el gráfico. ¿Qué tienen que buscar? ¿Cuáles son los navegadores más usados? ¿Qué porcentaje del mercado o qué cuota del mercado tienen? Hoy en día el Chrome es el más utilizado. Creo que tiene un 60% de cuota de mercado, o sea, la cantidad de gente que lo utiliza alrededor del mundo es un 60%, y después los otros navegadores tienen otros porcentajes. Eso es información que tienen que buscar ustedes. No hay un límite en la cantidad de navegadores que ustedes pueden agregar en el gráfico. Mínimamente tienen que estar los más conocidos: el Chrome, el Explorer, el Mozilla, puede estar el Opera. O sea, hay un montón de navegadores. Fíjense la información que encuentran. Mínimamente tienen que estar esos. Si quieren agregar más en el gráfico, está perfecto. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿O esta parte del trabajo? Sí. Sí, profe. se entiende. Y por otro lado, lo otro que tienen que agregar en el trabajo por un lado van a tener el gráfico, y después lo que yo quiero que busquen es información del Google Chrome. ¿Qué tienen que buscar? Las funciones más destacadas, las funciones más importantes que tiene el Google Chrome. No sé, se pueden abrir pestañas, se pueden agregar extensiones. Lo que van a tener que hacer es un pequeño punteo de estas características que ustedes consideren relevantes o que consideren importantes de este navegador. Sí, es verdad que otros navegadores tienen más o menos lo mismo, como veíamos en la otra unidad de internet. Más o menos todos los navegadores cuentan con las mismas funciones, pero fíjense ustedes qué información encuentran. Tal vez alguna que otra característica que tiene el Google Chrome que les parece interesante. Entonces armen este punteo con las características y una pequeña descripción de qué es lo que hace. Si ponen, se pueden crear pestañas, expliquen brevemente. Se crean pestañas para poder evitar abrir varios navegadores a la vez, lo que ustedes consideren. ¿Qué Sería más? como características. Sí, las características. Ajá. Como por ejemplo diferenciar lo que es un Safari al Chrome. Pero las características que tienen que buscar es con respecto al Chrome específicamente. Ahora sí. Ahora sí. O sea, no es comparándolos. No. No es comparando. No es comparando. Perfecto. Si a ustedes Por les eso había sirve. entendido que era más para el lado de comparación, por eso. Está bien. No. Es características específicas del Chrome. Si a ustedes les sirven alguno de estos puntos, decir, a diferencia del Safari, el Chrome puede abrir pestañas de cierta manera. Si les sirve a ustedes mencionar algún otro navegador para explicar la característica, no hay problema. Pero no caigan en estar comparando con otros navegadores constantemente. Enfóquense en las características que encuentren más relevantes del Chrome. Y ¿qué más con respecto a esto? Y van a tener que poner una imagen
que acompañe este trabajo, ¿sí? Imagen Profe, de... Laura, Sí. cuando usted mencionó extensiones, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, agregar extensiones. Disculpe. Extensiones me refiero a estas funciones extra que nosotros podemos descargar. Uy, casi rompo el micrófono. Por ejemplo, les muestro... ¿dónde estaba esto para buscar? Ven acá. Estas son las extensiones que yo tengo instaladas en el Chrome. Los bloqueadores, estos que les mencionaba, las otras clases de publicidad, algunos controles para Instagram, muteo y algunas otras cosas más que utilizo yo. Todos estos agregados ustedes los pueden descargar. Tienen que ir a una página que es esta que está acá, el Chrome Web Store. Bueno, sí carga, ahí está. Esto es una página, es como un store del Chrome, propiamente dicho. Cada navegador tiene su propia página donde ustedes pueden buscar estas extensiones que se instalan dentro del navegador. Con eso me refiero a extensiones. Son funciones extra que pueden instalar. Profe, se tildó. Sí, Ahí está. se ve ahí. Profe, una consulta, ¿la clase va a ser grabada también? Sí, sí, más que nada por la demostración de cómo configurar el gráfico. Así a ustedes les queda eso. Muchas gracias. Bueno, volvemos a esto de acá. Bueno, eso con respecto al trabajo práctico. ¿Hay alguna duda? ¿Estuvieron leyendo un poco las indicaciones? ¿Quedó alguna consulta con respecto a esto? Ninguna. Bien. Bueno, Profe dijo que tiene que agregarse una imagen al Word. sí. Aparte de todo esto que ¿Sería el mencionamos. gráfico? ¿Cómo? ¿Sería el gráfico? Aparte del gráfico y las características que tienen que enlistar, tienen que agregar una imagen. Ok, gracias. Bueno, entonces, Una imagen como de qué, ¿se podría decir algo? puede ser una imagen del Chrome, una imagen del logo del Chrome. Es libre a lo que ustedes quieran agregar. ¿Cómo se representa cada uno? Sí, Yo entré recién y no entiendo muy bien lo del gráfico. ¿Te puedo explicar de nuevo? todavía no expliqué nada del gráfico, así que ahora vamos Ah, con bueno, eso. pues están hablando de un gráfico y no sé. Bueno, vamos a ver. Esto que está acá, bueno, no me permite hacer un zoom. Más o menos. No se ve, profe, en la pantalla. ¿No se está viendo? No. Me parece que se colgó la pantalla, pero igual lo vamos a tener grabada la clase, ¿verdad? Lo va a poder colgar. Sí, la clase va a estar grabada. Igual no me agrada mucho que esté colgado esto acá. ¿Para todos está colgado también? Sí. Sí, está tildado. Qué macana. A ver, un segundo. Profe, consulta. ¿Usted va a explicar esa imagen dónde se debe ubicar, aparte del gráfico?
Por eso Sí, me está explicando. Ah, ok, ok, gracias. bueno, mientras veo si puedo configurar esto. Alicia, creo que tenías la mano levantada también, si querías consultar algo. Hola, profe. Sí, era referente al trabajo anterior, que no sé qué significaba las normas APA. Mm, bien, ahora dame un segundito a ver si presento de nuevo y ahora Mi duda era explicamos que eso. si la tenía que usar, no sabía si tenía que usarla o no en el trabajo, no lo entendí eso. No, no, las normas APA en realidad se las dejé eh, como información extra para ustedes. Eh, Sé que en otras materias las están aplicando. Las normas APA son para poder eh, poner en el trabajo la bibliografía o las citas de forma correcta, con toda la información necesaria. Eh, yo obviamente no se las estoy pidiendo de forma obligatoria, sí les estoy diciendo que agreguen de dónde sacan la información, la fuente. Pero es más que nada que Ok. para que ustedes tengan esa información para la carrera en realidad, porque van a tener que realizar otros trabajos de investigación y lo más probable, como algunos me mencionaron, es que les pidan utilizar estas normas, porque todos los trabajos de investigación o los papers que ustedes realizan o que van a realizar tienen que seguir ciertas normas, ¿no? No es que ustedes pueden armar un Word así como a ustedes les gusta eh, y entregarlo, o sea, tiene que seguir ciertas indicaciones. A ver, vamos de nuevo con esto. A ver si me ayuda internet. Voy a sacar por un momento mi cámara a ver si mejora. Bueno, acá Ahora estamos. sí. Bien, buenísimo. Eh, bueno, se ve acá el Word que tengo abierto, que tengo algo de información agregada. Sí, sí. Sí. Bueno, lo que les voy a pedir, si es que alguno lo tiene a mano, es que me vayan diciendo las indicaciones que tiene el trabajo. Yo algunas más o menos me acuerdo, pero... y lo vamos realizando juntos. ¿Alguien lo tiene por ahí? La Sí, primera es No, profe, yo configurar estoy la desde el página. celu. sí, sí, lo tengo acá. Digo que la primera es configurar la página. Es la. Indicaciones es sí, configurar página 4A vertical, márgenes todos en 2. Bien. Bueno, entonces, como en el trabajo anterior, lo primero que vamos a hacer es configurar la página. Yo acá tengo todo este texto de ejemplo. Obviamente ustedes después van a buscar su propia información. Lo primero que vamos a hacer es ir a disposición, configurar el tamaño en A4, la orientación, en este caso va a ser vertical, y los márgenes, como me decían ustedes, todo en 1, no me acuerdo, En 2. Vos. todo en 2, bien. Bien, ya tenemos la página configurada. Con respecto a los títulos y subtítulos, Tamaño 20. Alineación izquierda. entonces seleccionamos el título, título, ¿no? vamos a ponerlo en tamaño 20, ya está alineado a la izquierda. Recuerden que al lado de la configuración de la fuente o la tipografía tenemos la configuración del párrafo. Párrafo puede ser para una sola oración
o todo el texto, ¿no? En este caso nosotros estamos seleccionando solo el título. Acá tenemos la alineación que ya estaba alineado a la izquierda. ¿Qué más? Con respecto al subtítulo. Tamaño 12. No, el texto secundario es tamaño 12. Bien. Subtítulo no puso. Ah. No lo puse. Ok. No. No, el que dice tamaño 12 dice encabezado, apellido, nombre, DNI. No. El texto principal decía él, pero el subtítulo no está puesto, profe. Ok, vamos a obviar lo del subtítulo. El texto principal tiene que estar en 12. En 12 y alineado a la izquierda también. Perfecto. Y el Profe, les vamos secundario, diciendo las pautas tal cual está, como usted lo explicó, digamos como lo puso en Classroom. Sí, vayan Ah, el diciéndome. punto 4 dice insertar el gráfico, dice. Bien. Ahora vamos a eso. Ok. Así les explico bien, porque el gráfico es el punto clave de este trabajo. El resto del texto, como tiene que estar. Texto secundario dice, tamaño 12, viñetas negritas al inicio de cada uno. Bien. Entonces, vamos a hacer esto. Nosotros por un lado en el... Perdón, vamos a... Esto de acá. Porque al final se colgó y no les pude mostrar. Este es el ejemplo que confeccioné para que ustedes tengan a mano y puedan orientarse, aparte de usar las indicaciones, que consta de un título, sus datos obviamente en el encabezado, el gráfico que ahora vamos a realizar, tenemos una parte del texto, el primer texto que va a aparecer en la página número 1, y en la página número 2 van a tener otro título más con las viñetas que mencionaban, que Profe, ¿se le tildó a usted o se me tildó a mí mi computadora? Porque se me quedó congelado en el gráfico. A mí Estoy también, viendo nada más el gráfico. Está tildado. Ok. Bueno, hoy no nos está ayudando mucho internet. Vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar esto de acá. Esto de ahora se ve. Está tildado, profe. Un segundito, no se preocupen.
Ok. Bueno, la idea es la siguiente. Creo que ahí se ve. Sí. Sí, profe. Bueno, si pudieron ver el trabajo práctico que está publicado con las indicaciones, está también el ejemplo, que es esto que les estoy mostrando. Vamos a tener un título, nuestro gráfico, vamos a tener un pequeño texto introductorio con su correspondiente título y, como les mencionaba, el trabajo consta de 2 páginas. En esta primera página tenemos estos datos y tenemos en el encabezado los datos personales de nosotros y en el pie de página el número de página. Ahora vamos a repasar eso, cómo se insertaba en el documento. Después, en la segunda página vamos a tener lo mismo, en el encabezado nuestros datos, en el pie de página vamos a tener el número de página y lo que vamos a tener acá es un pequeño título. Obviamente es el Google Chrome de lo que estamos hablando, y esto que mencionaban, que son las viñetas. Las viñetas es esta forma que tenemos nosotros de enlistar información. Yo ahora les voy a mostrar que tenemos 2 maneras de hacer estas listas. Una es con las viñetas, que son estos pequeños simbolitos que aparecen en el lateral de cada uno de los puntos. Ese simbolito se puede cambiar, hay distintas formas que podemos utilizar. Y la otra forma de armar un listado es con numeración. Y también tenemos distintos tipos de numeración. La típica 1, 2, 3, 4, 5, o tenemos números romanos y otro tipo de numeraciones que podemos elegir. Con alguna de esas dos, utilizando viñetas o utilizando las numéricas, tienen que armar esta lista de características que tiene el Chrome. Entonces, por un lado ustedes lo que van a hacer es poner la característica, no sé, generación de pestañas, instalación de extensiones, lo que ustedes quieran agregar, y al costado una breve descripción de la característica, ¿sí? La característica en sí tiene que estar en negrita y el resto del texto tiene que estar normal, regular. Perdón, ¿puedes repetir otra vez lo de las negritas? Por favor. Sí. Vamos a agrandar un poco esto, así se ve. Nosotros tenemos en esta segunda página las características del Google Chrome. Lo que vamos a hacer es poner al principio la característica en sí. Tiene pestañas, se instalan extensiones, o sea, este pequeño titulito tiene que estar en negrita, como estamos viendo acá. Y a continuación la descripción de esa función o de esa característica. ¿Está bien ahora? ¿Se entendió eso? Sí, gracias. Ya ahora sí entendí. Gracias. Bien, perfecto. Entonces, lo último para mencionar de esta página es que agreguen en la parte inferior la fuente. Entonces, habiendo presentado esto, vamos a ir al Word. Profe, ¿ese gráfico lo tenemos que hacer también con el Word? Sí, en este caso va a ser con el Word. ¿Y qué opciones tenemos que usar, profe, para poder ir al gráfico ese?
Eso es lo que les iba a mostrar ahora. Un segundito. Ahí estamos. Porque, por ejemplo, yo no tengo el Word y tengo que usar el Word online. Y hay opciones que arriba no las tengo, o quizás yo no lo sé usar y se me dificulta un montón. Ok, el Word Online. Está bien. Ahora les explico esto. Y mejor dicho, les voy a explicar acá en el Word, les voy a explicar en el Docs y después vemos en el Word Online, ¿sí? A ver cómo se realiza. Si vemos que es muy distinto la forma de llevar a cabo este gráfico, te diría que te fijes de utilizar el Google Docs. Pero igual no te preocupes que ahora en un segundito lo vemos. Ok. El resto del texto ya estuvieron viendo cómo se configura, ya estuvieron viendo cómo se pone negrita, cómo se pone la cursiva o la itálica, como les mencioné a algunos, la selección de la tipografía o de la fuente. En este trabajo, si no me equivoco, no les especifiqué una tipografía. Eso es porque quiero que ustedes elijan una. No hay problema en la que utilicen. Lo que sí, fíjense que todo el texto, el texto y los títulos, o sea, todo el documento esté realizado con la misma tipografía. Si van a usar Calibri, que esté todo en Calibri. Si van a usar Times New Roman, utilicen esa tipografía para todo el documento, ¿sí? Pero elíjanlo ustedes, no hay ningún problema. Bueno, la configuración del tamaño de la fuente. Eso es todo lo que vimos, una parte de lo que vimos en la clase pasada. Lo otro que habíamos visto es cómo insertar distintos elementos. Habíamos visto cómo insertar una imagen desde nuestro ordenador. Obviamente también pueden copiar una imagen desde internet y pegarla directamente acá. Y lo que les iba a mostrar ahora es cómo insertar este gráfico. Algunas aclaraciones con respecto a eso. Hay muchas maneras de trabajar los gráficos en los programas de ofimática. Nosotros podemos generar gráficos acá en el Word, podemos generarlos en el Excel. En el Excel tal vez es más como más rápido la manera de configurar el gráfico, porque en ese mismo programa es donde nosotros vamos a tener los datos que necesita el gráfico para representar lo que sea de forma correcta. En este caso, en el Word, hay que hacer un par de pasos más. Cuando nosotros agregamos un gráfico, siempre va a estar vinculado a una base de datos. Puede ser una base de datos muy compleja, puede ser algo muy simple, pero siempre va a estar vinculado a esa base de datos, que es una tabla. Entonces, cuando nosotros insertemos un gráfico acá, todos los datos que tome ese gráfico van a estar vinculados a un Excel, que ahora vamos a ver cómo se edita. Entonces, vamos a tocar la opción de gráfico y nos va a abrir una ventana con un montón de gráficos distintos, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Gráficos de barras, en columnas. Estos son los de barras. Tenemos gráficos de torta o circulares. Y después tenemos otros más lineales, de áreas. El gráfico que elijamos nosotros, la manera que depende de la manera que queramos representar la información. En este caso yo les voy a pedir que utilicen un gráfico circular o gráfico de torta, porque lo que nosotros estamos planteando en el trabajo es, bueno, tenemos
un 100% del mercado que utiliza navegadores. Bueno, ¿qué porcentaje de ese 100% utiliza el Chrome? ¿Qué porcentaje utiliza el Explorer? Y así sucesivamente con todos. Entonces, de un gráfico que es un 100%, nosotros vamos a ir dividiendo en sectores dependiendo de la cuota de mercado que tenga cada navegador. Entonces, vamos a insertar. Nosotros acá arriba tenemos, al costado tenemos los tipos de gráfico que podemos insertar, y en la parte de arriba tenemos como distintos modelos de gráfico. Puede ser un gráfico circular simple, puede tener un efecto tridimensional, puede estar repartido. En caso de que tengamos algunos sectores con mayor porcentaje, van a estar en el primer gráfico circular, y después, si tenemos un porcentaje que está repartido entre varios ítems, se va a desprender como una segunda como un segundo gráfico, un segundo círculo. Lo mismo pasa en este, solo que el segundo subgráfico se representa en forma de barra, y bueno, una torta ahuecada en el medio. Todos van a representar la información de la misma manera, simplemente es una forma de mostrarlo distinta. Vamos a utilizar el primero, vamos a seleccionarlo, vamos a aceptar para insertarlo. ¿Hasta acá estamos bien? Todo lo que no se Sí, entienda, profe. dígame. Sí, profe. Los colores Tiene un son- chat ahí escrito. A ver, de a uno. Si quieren levantar la mano o decirme. Sí, Antonia. Antonia, ¿estás ahí? Ay, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado, perdón, profe. Quería consultar si los colores son los designados de distintos programas que uno puede llegar a elegir, que pone ahí abajo. Los colores se pueden modificar. Los que aparecen acá son como los que están predefinidos en este gráfico que seleccionamos. Pero eso lo podemos modificar nosotros. Ahora yo les voy a mostrar cómo se hace. Gracias. Mica, sí, ahora lo hago de nuevo. Vamos a hacer primero, tenemos acá nuestro documento, vamos a ir a insertar. En las primeras opciones tenemos, bueno, las imágenes, formas, etcétera, etcétera, y tenemos gráfico. Vamos a ir a gráfico. En todo este listado tenemos los tipos de gráfico. Vamos a ir a circular, y acá tenemos la manera de visualizar ese gráfico circular. Vamos a utilizar el primero, el más sencillo. Se tildó, profe. Sí, ¿Qué justo noche? lo iba a decir, pero... Justo en la explicación. Ok, bueno, téngame paciencia hoy. No es el mejor día, por lo visto. Igual ahí se empezó a ver de nuevo. Bien. Ok. De nuevo. Igual no se preocupen si algo no se ve, va a estar grabado, y cualquier cosa me consultan durante la semana en el Classroom, ¿sí? Siempre tienen esa opción. Vamos a gráfico, elegimos el circular, elegimos la primera opción y ponemos aceptar, y ya va a quedar insertado el gráfico en el documento. Antonella, sí.
Decime. Anto. Estás muteada, Antonella, por eso no te escucho. Bueno, mientras tanto continúo con esto. Se ve Profe, acá. ahí dice Antonella que tiene el micrófono, que no le funciona el micrófono. Ah, ok. Cualquier cosa, si querés escribirlo en el chat y ahora lo leo. Tenemos acá el gráfico insertado. Obviamente tiene unos datos precargados a modo de ejemplo. No sé si se ve acá en la parte de arriba que se abrió una ventana un poco minimizada con algunos datos arriba del gráfico. Sí, se ve, profe. Se ve, profe. Eso es lo que yo les mencionaba, que nuestro gráfico está vinculado a una tabla. Como estamos en Office ahora, esa tabla es una tabla de Excel, pero puesto en palabras simples, no es que nosotros estemos abriendo un documento de Excel aparte. Este documento o esta pequeña tabla está como incorporada en nuestro documento de Word. Por eso es que se abrió así minimizada. Si abrimos un poco esto, acá tenemos dos columnas, una con algunos nombres y la segunda con datos numéricos. Lo que ustedes van a tener que hacer acá es, cuando se les abra esta tabla, es ir agregando los navegadores que ustedes de los que hayan recopilado información o este porcentaje del mercado. Yo voy a poner algunos acá a modo de ejemplo. Y lo que van a tener que poner en cada uno de estos navegadores es qué porcentaje de mercado tienen. Si es un 60%, si es un 20%, un 10%, lo que hayan encontrado en la información que busquen. Vamos a ponerle uno más acá. Entonces, una vez que ustedes ya fueron cambiando estos datos de ejemplo que tiene esta tabla con los datos que ustedes encontraron, lo pueden cerrar, no hace falta que guarden, cierran esta ventana y ya les va a quedar el gráfico con los navegadores cargados y el porcentaje de mercado que tengan. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Sí, profe. El tildado no. Igual está colgado, pero bueno, se entendió. Ok, no se preocupen, va a estar el video. Lo que me importa más que nada es que entiendan cómo es el funcionamiento, cómo es esta vinculación que tienen los programas. Obviamente nosotros en un documento de Word podemos agregar un gráfico que esté vinculado a datos que tengamos en una base de datos o en un Excel aparte. Eso se puede hacer.
De hecho es lo más cotidiano en realidad. Siempre que nosotros querramos mostrar algo de información en un documento que después tengamos que llevar a algún lado, todos los datos que recopile este gráfico pueden estar en un Excel propiamente dicho, con título, con más datos. O sea, ese Excel, más adelante lo vamos a ver, puede tener una cantidad inmensa de información, y nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo quiero mostrar esta información y esta información. O sea, seleccionar en nuestro Excel cuáles son los datos que queremos mostrar. Tal vez no queremos mostrar todo. Y eso es lo que nos va a representar este gráfico. Vamos a tomar algunos datos y representarlos acá. Lo que les quería mostrar con respecto a esto es, por un lado eso, y por otro lado, cómo pueden personalizarlo. Si ustedes quieren lo pueden dejar así y va a estar bien. Y si no, un segundito. A ver si les puedo mostrar correctamente esto. Vamos a ir a... No sé si se está viendo el gráfico, que en el lateral tiene 4 opciones o 4 iconitos. De esos 4 iconos nosotros tenemos, por un lado, la alineación que va a tener el gráfico, izquierda, centrado, derecha. No, perdón, no la alineación, la ubicación que va a tener nuestro texto. En la parte de abajo, en el icono de abajo, vamos a poder seleccionar, en ese que es una especie de más, vamos a poder seleccionar qué datos queremos que muestre el gráfico. Si queremos que aparezcan los nombres de los navegadores ahí abajo, si queremos que muestre los porcentajes o no, si queremos que muestre el título. O sea, en ese más nosotros vamos a poder seleccionar qué opciones queremos que muestre. El tercer iconito es del estilo del gráfico. En ese tercero, que es como una especie de pincel, nosotros podemos seleccionar la forma que va a tener este gráfico. Si va a tener esos colores sólidos, si va a tener otros colores que nosotros elijamos. O sea, ahí vamos a poder configurar un poco, vamos a poder personalizar un poco los colores, las sombras, todo ese tipo de cosas. Ahí creo que se está viendo algunos de los estilos que tiene ya predefinidos el Word. Y si voy al costado, tengo los colores que puedo elegir. Distintas paletas de colores. Y después el último iconito es para filtrar información, pero no lo vamos a utilizar por ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esto por un lado, la manera de agregar un gráfico y de configurar los datos. Obviamente nosotros podemos volver a configurar o agregar información a este gráfico. No es que nosotros la configuramos al principio y ya no podemos cambiarla. Si nosotros quisiéramos cambiar los datos que está tomando, tendríamos que tocar en el gráfico, hacemos clic derecho y
hay una opción. Estoy tratando de monitorearme a mí mismo con el celular a ver que no se cuelgue la presentación. A ver si puedo mostrarles esto. Bueno, mientras carga, tengan en mente esto. Ustedes hacen clic derecho en el gráfico y va a haber una opción que se llama modificar datos. En esa opción se les va a abrir nuevamente la tabla esta donde ustedes pusieron los datos de los navegadores y los porcentajes. Y ahí van a poder modificarlos o agregar más. Siempre que ustedes quieran agregar uno más, la tabla automáticamente se los va a tomar, se los va a reconocer. O sea, no tienen que hacer nada más. Esto va a quedar guardado automáticamente, lo cierran y se va a cargar en el gráfico. Van a ver que apareció acá una porción más. Bueno, eso con respecto a... Sí. Profe, ¿solo toma porcentaje o toma números también? No, toma números también. Dependiendo de la información Ok. que ustedes estén poniendo, les va a mostrar, a ver si puedo filtrar acá un segundito. Ven que estoy en el iconito de más, en la parte de etiquetas de datos. Esto estaba destildado, yo ahora lo tildé y le puse el tilde acá y ven que ahora muestra los porcentajes dentro del gráfico. Pero como decía, no toma únicamente porcentajes. Cualquier número que ustedes pongan ahí es lo que el gráfico va a mostrar acá. Obviamente ahora estamos hablando de porcentajes porque es como más fácil de entender o de visualizarlo en este gráfico. Bien, vamos a ir... ¿Quedó alguna consulta con esto? No, profe. Ok, entonces... Vamos a cerrar esto un segundito. Y voy a mostrarles en el Google Docs. Una forma que teníamos de crear un documento en el Google Docs era ir al Drive, a la opción de nuevo, como habíamos comentado la clase pasada, y crear un nuevo documento de Google. En este caso yo voy a elegir la opción de un documento en blanco, sin información. ¿Cómo hacemos para insertar un gráfico en el Google Docs? A ver si esto se destilda y les puedo mostrar. Bueno, sepan disculpar, a veces internet no ayuda mucho. Ahí estamos. Estamos en un documento en blanco de Google. Habíamos visto que teníamos las mismas opciones en la parte superior, o bueno, opciones, una distribución de opciones similar a la del Word. Tenemos la opción de insertar y vamos a hacer lo mismo, vamos a ir a insertar e insertar gráfico. Acá es un poco más sencillo, es un poco más directo,
no tenemos muchas más opciones. Tenemos para insertar gráficos de barras, forma de columnas, líneas, círculos, que es lo que estamos utilizando ahora. Ahora cuando esto se visualice, quiero que vean las opciones. ¿Alguien ya había utilizado estas opciones de gráficos antes o es la primera vez que lo ven? Primera No, vez. ya es la primera vez. La primera vez. Yo, lo había hecho yo cuando hice una tesis que tuve que hacer estadísticas y nos pedían gráficos así de tortas y hacer porcentajes y demás, pero siempre Ok. se me complicó y la verdad que no entiendo nada. Ok, está bien. Bueno, bien, por lo menos tuviste una primera aproximación a cómo se hace. Sí. Yo lo usé, pero en Excel, profe. En Word nunca. Bien, perfecto. Sí, lo más típico es usarlo en Excel, porque bueno, es justamente ahí donde nosotros tenemos la base de datos. Pero bueno, es también para que ustedes sepan que tenemos las opciones en el Word o en los editores de texto. Bueno, ahí se descolgó. Se pueden ver las opciones. Yo entré en insertar, gráfico. Más arriba tenemos la opción de imagen, como habíamos visto. Y tenemos estas 4 opciones: barras, columnas, líneas y círculos. Bueno, circular. Vamos a ir ahí. Va a insertar un gráfico con algunos datos de ejemplo. Mientras esto carga, de la misma manera que nosotros tenemos en el Word, cuando insertamos el gráfico, esta pequeña vinculación a una tabla de Excel, acá vamos a tener el gráfico vinculado a una tabla de Google Sheets. Entonces, si ustedes entran en su Google Drive y crean este documento y después insertan el gráfico, etcétera, etcétera, y van armando todo el trabajo práctico, van a ver que se crea el documento que ustedes están trabajando, y cuando inserten el gráfico se les va a crear otro archivo más en el Drive, que es una tabla de Google Sheets. Ahora lo vamos a ver. Acá ya tenemos nuestro gráfico. A diferencia de el Word, que nosotros podemos editar o personalizar un poco el gráfico ahí mismo, con algunas de las opciones que teníamos ahí, el gráfico que tenemos acá es como si fuera una imagen. Si nosotros quisiéramos editar los colores, la forma y la información, obviamente, que es lo más importante, tenemos que desplegar, no, mejor dicho, ¿dónde está? Acá. Van a ver que en la parte en la esquina superior derecha del gráfico hay como una cadenita con una flechita. Si yo toco ahí, se van a desplegar un par de opciones. Ahora, cuando esto se descuelgue, lo van a ver. Una de esas opciones es abrir origen. ¿Qué es esto? Abrir origen es abrir esta tabla de datos. Así nosotros podemos editar los navegadores estos que queremos agregar y los porcentajes. A ver si esto me ayuda. Yo estoy acá, profe, en la misma pantalla que usted y no me aparece esa cadenita que dice. ¿Tenés un documento abierto con un gráfico insertado ya? Sí. Bueno, ahí se está visualizando. No sé si ves
la cadenita que digo. ¿Esto no te aparece? Fíjate de seleccionar el gráfico. Si no lo tenés seleccionado, puede ser que no aparezca. No, estoy haciendo algo mal y no sé qué. Ok, ahora... Estoy en el horno con la tecnología, perdón. No, está bien, no te preocupes. No lo cierres igual, mantenelo ahí, así lo podemos ver. Sí. Termino de explicar esto y vemos lo del Word Online y lo de este documento que abriste vos, ¿sí? Entonces, tenemos acá nuestro gráfico, seleccionamos en esta opción de la cadenita que aparece acá arriba, vamos a tocar y se van a abrir estas opciones. Y una era abrir origen. Si nosotros tocamos en abrir origen, con un poco de paciencia, se nos va a abrir... Ahí, perdón, profe, ahí me apareció y me dice abrir fuente en vez de abrir origen. Es lo mismo. Está bien, sí, es lo mismo. Debería abrirte lo que ahora les estoy mostrando. Profe, es una copia del Excel ese, ¿no? Me manda Sí, a un documento de Excel. bien, perfecto. Esto que yo les digo, perdón, tal vez yo les decía Google Sheets y no saben qué carajo es porque yo no expliqué, perdón. Exactamente, no sé qué es. Te Bien, iba a preguntar, pero no quería ser muy evidente. no, ustedes pregunten todo lo que... a veces yo me salteo de explicar alguna cosa. Si doy por sentado que ustedes saben algo, por favor, párenme y pregunten, no hay ningún problema. Nosotros tenemos en Microsoft Office, tenemos el Word, tenemos el Excel y el PowerPoint, que son los programas más conocidos. Obviamente hay otros más, pero no son programas que vayamos a ver acá. Y en la suite de Google tenemos el Google Docs, que es una copia o es símil el Word. Tenemos el Google Sheets, que es una copia del Excel. Y tenemos el Google Presentación, que es una copia del PowerPoint, ¿sí? Esas son los tres programas con sus copias, ¿sí? ¿Está bien ahora? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, pero Ok, entonces, nosotros cuando abrimos origen o abrimos fuente de este gráfico, nos va a mandar a una tabla similar a la de Excel, pero que es de Google, de la suite de Google. Y en esta tabla, o en este documento, vamos a tener algo similar a lo que vimos antes. Tenemos algunos datos de ejemplo para que nosotros modifiquemos y abajo nos aparece el mismo gráfico. Esa tal vez es la diferencia más grande que tienen estos dos programas. En el Word nosotros insertamos el gráfico y lo que editamos es una tabla externa que está vinculada. En este caso, cuando nosotros queremos editar los datos, nos va a abrir los datos como en el anterior, pero nos va a abrir también el gráfico en la parte de abajo. Nos va a aparecer el gráfico también. ¿Por qué es esto? Porque por un lado nosotros podemos editar, bueno, si tipeo correctamente, ahí está. Voy a poner algunos navegadores como antes.
No se preocupen, ahora lo van a visualizar. Simplemente tarda un poco esto en cargar. Bueno, si no tardara tanto, ahí estamos. Ven que yo acá ya edité estos datos que tenía así de ejemplo y puse algunos navegadores con sus porcentajes. Abajo de la tabla les aparece el gráfico y les aparece acá justamente porque lo pueden editar desde acá. Vieron que yo les dije, cuando ustedes lo insertan en este Google Docs, el gráfico aparece como si fuera una imagen, no podemos editar nada. Solo podemos editarlo cuando abrimos la fuente, cuando abrimos esta tabla que aparece acá. Porque nos va a aparecer la tabla para editar los datos y el gráfico donde podemos seleccionar cada una de las partes para cambiarle la letra, el tamaño, los colores. Si ustedes seleccionan el gráfico y tocan en los 3 puntitos que aparecen en la esquina, tienen la opción de editarlo. Y acá es donde se va a desplegar un banner lateral. Hay una opción que dice personalizar y ahí van a poder cambiarle los colores, la tipografía. Tienen varias opciones que esto lo pueden explorar y lo pueden modificar como ustedes quieran. Con respecto al gráfico, esto es importante aclararlo. Yo lo único que les pido, aparte de las otras indicaciones que tiene el trabajo, es que agreguen un gráfico y que lo agreguen con los datos estos que les pido. Después, si ustedes quieren modificarle los colores, si quieren modificar la letra, el tamaño, el estilo que tenga el gráfico, eso lo pueden hacer ustedes, no es obligatorio, pero es recomendable que lo hagan para poder explorar qué tanto lo pueden personalizar. Por eso no es obligatorio, pero personalicen para ustedes explorar las opciones. Ven que acá en el panel lateral dice personalizar y tenemos distintas opciones. Después fíjense de desplegar cada una de estas y ver qué es lo que se va modificando en el gráfico. Obviamente todo esto que ustedes editan acá en esta tabla de Google Sheets se guarda automáticamente, porque se acuerdan que a diferencia de Microsoft, Google Docs, Google Sheets y el Google Presentación, que son los 3 programitas, guardan automáticamente todo lo que estemos haciendo, se guarda en el Drive. Entonces simplemente ustedes, cuando ya agregaron todos los datos, pueden cerrar esta pestaña Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. En la otra pestaña nosotros teníamos nuestro documento, nuestro Google Docs con el gráfico, y va a aparecer acá en la punta del gráfico actualizar. Esto es porque nosotros editamos todos los datos de la tabla. Entonces el gráfico necesita actualizarse para poder mostrar todo lo que nosotros cambiamos. Entonces cuando le doy a actualizar, ahí se están viendo, se van a ver
los navegadores y su porcentaje. Tengan un poco de paciencia, ahora lo van a ver. Pero eso en principio es cómo se inserta un gráfico y cómo se editan los datos en estas dos opciones que les mostré. ¿Queda más o menos claro cómo se hace? ¿O hay alguna duda con eso? En lo teórico, sí. Ok, bien. ¿Alguien levantó la mano, creo? Scarlett. Sí, Sí, yo levanté la mano, es para consultarle. Con el Google Docs no aparece la leyenda. ¿Hay que hacerla o no importa que no tengamos la leyenda? O no sé, Bien, porque no la veo, o sea, no logro apreciar lo de la leyenda y vi que en el Word sí aparecía la leyenda como identificando los colores con los porcentajes. bien, bien, perfecto que lo hayas mencionado. Em, por defecto, en el Word, nosotros vamos a ver la leyenda en la parte de abajo del gráfico. La leyenda es los datos que nosotros pusimos y qué color representa cada uno. En el Google Docs no lo muestra por defecto, pero se puede agregar. Cuando ustedes vayan a agregar los datos en la tabla y a personalizar este gráfico, van a encontrar una opción que dice mostrar leyenda o mostrar datos. No hace falta que estén. Si quieren agregarlo, ¿En dónde lo la van a hacer. encontramos? A ver si lo Ah, puedo. sí, o sea, me di cuenta cuando le dio la opción de personalizar, en la parte de abajo salía leyenda. Calculo que es ahí donde se puede agregar. Exactamente, sí. A ver si lo puedo mostrar sin que se cuelgue. Vamos a abrir el origen nuevamente. Nos va a cargar esta tabla con los datos y el gráfico. Bien, ahí lo tenemos cargado. Vamos a seleccionar el gráfico. Esto para los que no llegaron a verlo. Vamos a tocar en los tres puntitos que aparecen en la esquina y editar gráfico. Cuando tocamos ahí y vamos al panel lateral en la Espere, parte... profe, que se me está cargando, espere. Está bien, no te preocupes. Estoy viéndome a mí mismo para que no se cuelgue. Bien, ahí estamos. Tocamos en los tres puntitos que aparecen en la esquina del gráfico. Se nos abre el panel lateral. En la parte de personalizar. Ahora que cargue. Una de las últimas opciones que tenemos es leyenda. Si nosotros desplegamos ahí, van a aparecer algunas opciones de cómo queremos que se visualice la leyenda. Bien, está cargado. Estoy, ustedes imagínense que estoy como quieto tratando de no mover el mouse a ver que no se cuelgue nada. Dentro de estas opciones de leyenda tengo la posición y ahí si nosotros desplegamos ahí nos aparecen algunas opciones como nada, arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, etcétera. Ahora está en automático y nos está mostrando, no nos está mostrando leyenda porque de cada una de las partes del gráfico ya sale una flecha con la indicación de qué navegador y qué porcentaje, como se está viendo acá. Si nosotros pusiéramos etiquetas, si seleccionamos la opción de etiquetas,
va a aparecer. Porque no estaría apareciendo. A ver. Ahí estamos, no, perdón. Si seleccionamos la opción abajo, ven que ahora nos muestra los navegadores en la parte inferior del gráfico, con su correspondiente color. Pero bueno, esa es otra forma de visualizar los datos. Por eso, cuando realicen el trabajo, fíjense ustedes, prueben cada una de las opciones a ver cómo se visualiza y obviamente elijan la que a ustedes más les guste y que mejor represente la información o que se vea de forma más clara la información. Profe, Sí. ¿eso es único tamaño? Bien, buena pregunta. No, se puede modificar. Nosotros tenemos acá en el gráfico algunos puntos en las esquinas y en las partes y en los laterales que nos permiten cambiar el tamaño del gráfico. Ven que si yo lo aplasto un poco, se achica, si no se agranda. Yo estoy tocando en estos cuadrados y estoy arrastrando con el mouse y modificando el tamaño. Eso lo pueden hacer así de forma manual o lo pueden modificar también en el panel lateral de personalización. Si yo cierro ahora ¿Las esto, flechitas se salieron por la modificación de la leyenda o porque se achicó? Ah, ahí está. las flechitas se fueron porque yo cambié la leyenda en realidad. Ahora cerré la tabla esa o cerré la pestaña y volví a mi documento de doc. Ven que en la parte de arriba, en la esquina, vuelve a aparecer actualizar, porque siempre tiene que actualizar. Si nosotros hacemos alguna modificación, necesita actualizarse para poder mostrarla acá. Yo le doy a actualizar. Bueno, no es la mejor forma. Un segundo. Así lo pueden ver bien. Vieron que yo agarré el gráfico y lo compacté un poco, lo achiqué un poco. Bueno, al actualizarlo acá, ven que lo muestra así chiquitito, compactado. Por eso fíjense en qué opciones van tocando y cuál es la mejor para que se vea bien los datos acá. Obviamente yo ahora lo achiqué de más para que se vea de forma exagerada y claramente acá no se visualiza claramente. ¿Estamos bien hasta acá? Más o menos estamos bien. Sí, profe. Gracias. Creo que sí. Bien, buenísimo. Bueno, y lo otro que les quiero mostrar, voy a volver. Gordo. Gordo, tenemos que buscar a Mora. Fíjense chicos que tienen algún micrófono abierto. Bueno, vuelvo un poco a el Word. Nosotros teníamos nuestro texto acá de ejemplo. Lo que quiero hacer es repasar un poco el tema del encabezado y el pie de página.
Eso se hacía también desde la parte de insertar. Si vamos a insertar, teníamos las opciones de imágenes, insertar este gráfico que les estoy pidiendo ahora, y si vamos más a el costado, tenemos la opción de encabezado y pie de página. En el encabezado ustedes tienen que poner sus datos y en el pie de página van a poner el número de hoja. Entonces, si tocamos en alguno de los dos, tenemos algunas opciones. Vamos a elegir la primera. Vamos a poner nuestro nombre. Sí, alguien levantó la mano. Scarlett. Sí, otra vez, perdón. No, En está el bien. encabezado, en el trabajo anterior, yo quise hacer esto de colocar el nombre y los datos y salía así como medio gris, o sea, tipo se veía en otro color y no sé si es normal o hay una manera de quitar eso que sea así como medio gris, como opaco. No sé si me explico. Sí. Acuérdense que cuando nosotros estamos editando el encabezado o el pie de página, va a quedar como bloqueado nuestro texto que tengamos acá, el texto principal, y se pone así medio grisecito, como indicando que está bloqueado, que no podemos editarlo por el momento. Lo mismo pasa con el encabezado y el pie de página. Cuando nosotros salimos de acá, yo ahora voy a tocar escape, pues ya puse el nombre. Van a ver que el nombre o el número de página, si vamos a la parte de abajo, va a quedar medio gris. Eso quiere decir porque está bloqueado, porque no lo podemos editar por el momento. Justamente porque nosotros estamos acá en nuestro texto principal haciendo las modificaciones correspondientes. Pero nosotros podemos cambiar el color del encabezado. Lo que pasa es esto, son como dos partes distintas en el documento. Si editamos una, no podemos editar la otra, y así con cada uno. O sea, se bloquean temporalmente hasta que nosotros terminemos de editar. Por eso es que lo visualizamos así medio grisecito el encabezado, porque ahora está como bloqueado. Si nosotros quisiéramos editarlo, tenemos que hacer doble clic y se va a volver a habilitar. Cuando está habilitado, ahí es donde nosotros podemos escribir, donde podemos cambiarle el color, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo vamos a... Hasta que nosotros guardemos el documento o lo imprimamos, lo vamos a visualizar así medio gris. Por eso es que lo ves de esa manera. Pero si, por ejemplo, vos guardaras el documento en PDF o lo imprimieras, el encabezado, si vos le pusiste un color, lo vas a ver. O sea, va a salir con ese color que vos elegiste. ¿Está bien? Sí, sí, igual le puse color, pero bueno, se veía así medio opaco. Pensé que colocándolo en negritas también se podía modificar, pero no. Como el trabajo anterior tenía que entregarse para que usted pueda verificar que estaban todas las características que pidió para corregirlo, entonces bueno, lo que hice fue colocarlo debajo del encabezado. Por eso no sabía si estaba bien, pero bueno, gracias. Claro, sí, 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 está perfecto, porque yo les estoy pidiendo, obviamente yo no se los pido en PDF, yo les estoy pidiendo que me entreguen el documento en Word o en Google Docs, así yo puedo chequear todas estas cosas. Pero sí, 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 es así. Ok, gracias. Bien, perfecto, retomo un poco esto, entonces editamos el encabezado. Si vamos un poco para abajo, vamos a tener nuestro pie de página. Ahora cuando esto cargue, bien,
en nuestro pie de página yo no tengo nada agregado. Si yo quisiera agregar el número de página, van a ver acá en la parte de arriba. Siempre tengan en cuenta esto. Yo ahora inserté el encabezado y el pie de página. Entonces aparece una pestaña más en la parte superior con más opciones de edición. Entonces, si vemos al principio que dice encabezado, pie de página, la tercera opción dice número de página. Ahí es donde nosotros vamos a poder elegir poner el número de página en la parte de abajo, en el que dice final de página. Vamos a elegir alguna de las opciones y nos va a aparecer el número. Entonces si yo pongo escape y ya salgo de la edición, me queda arriba el nombre y abajo el número de la página. Esa es otra de las cosas que tienen que agregar en este trabajo. En el anterior no era obligatorio, en este sí, es una indicación más. Bien, ¿estamos hasta acá? No perdí Sí, profe. ninguno en el camino. Estamos bien. Ahí estamos. Este paso es similar en ambos programas. Nosotros vamos a tener algo de información en nuestro documento. Vamos a seleccionar el texto o seleccionar todos estos puntos o estas características que vamos a buscar del Google Chrome. Vamos a seleccionarlas y vamos a ir a la opción de insertar viñetas o una numeración, acá donde dice párrafo. En la primera parte nosotros tenemos para seleccionar, para configurar el tamaño, la tipografía, etcétera, si está en negrito, todo eso. Al costado tenemos las opciones de párrafo. Van a ver que hay una opción con puntitos, esa es la de viñetas. Eso nos va a permitir a nosotros insertar estos puntos en el lateral del texto. Ahora cuando se visualice, ahí estamos. Ven que ahora cada uno de estos pequeños bloques de texto tiene su viñeta al lado. Si nosotros quisiéramos, podríamos seleccionar nuevamente el texto y en vez de colocar estos puntos, colocar una numeración, que es la otra opción que tenemos acá arriba. Una vez que tocamos, nos aparecen los números. 1, 2, 3, 4. Si nosotros seleccionáramos el texto nuevamente y si vamos a la barra, a la flechita para desplegar acá en la parte superior, ven que tenemos otras opciones de numeración. Ahí está. Tenemos de números, números con paréntesis, números romanos o numeración con letras, con el alfabeto. Si tocamos en alguna, automáticamente se cambia. A ver si se ve, ahí está. ¿Estamos bien con eso? Profe, ¿Cómo? Perdón. No si sé. le puedo hacer una consulta en cuanto al tema este de viñetas. Sí. O sea, sería indistinto hacerlo, o sea, seleccionar viñetas, empezar a hacer el texto, o lo que veo que usted ya
hace el texto, lo marca y selecciona las viñetas. Entiendo que donde hay cada punto es donde se va a colocar cada viñeta, ¿no? O número, lo que elijamos. Exactamente. Vamos a sacar esto un segundito. Lo que decís es correcto. Si vos querés, o si vos quisieras, podrías tener todo el texto armado, o sea, todas estas características, después seleccionar todo junto y agregarle las viñetas, o podés ir tipeando cada una. Vamos a correr esto para abajo. Suponiendo que yo no tenga nada escrito, voy a tocar en la opción de viñeta o de numeración y nos va a aparecer el punto. Entonces, como vos decís, nosotros podemos tipear. ¿Cómo? Hay un micrófono prendido, profe. Fíjense los micrófonos, por favor. Nosotros tocamos en la viñeta o en la numeración, tipeamos lo que sea. Si tocamos Enter, o sea, al momento que nosotros agreguemos otra oración abajo u otro párrafo, nos va a aparecer otra puntuación más para seguir agregando viñetas. Ahora cuando se visualice, bueno, ahí estamos, ahora se visualiza. Cada vez que nosotros agreguemos un Enter, van a aparecer más puntos. ¿Está bien? O sea, esas son las dos opciones que tienen a la hora de armar este listado.